Ahora vamos a hablar de otra familia de compuestos que son los ácidos oxácidos dentro de los compuestos ternarios. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios que están formados por hidrógeno, un elemento no metálico, y oxígeno, colocados siempre en ese orden: hidrógeno a la izquierda, el elemento no metálico al centro, y a la derecha el elemento oxígeno. Los subíndices que vamos a tener acá y dependen de cada ácido. Los ácidos oxácidos se obtienen por reacción de los anhídridos u óxidos ácidos que ya habíamos visto, que son compuestos binarios, con el agua. Se combinan químicamente para formarme los ácidos. Ahora, ¿cómo nombramos? Vamos a ver primero cómo se formulan los ácidos, y vamos a ver dos métodos para formularlo. Uno que se basa en la reacción entre el anhídrido correspondiente y el agua, y otro que se basa en la electroneutralidad que debe tener la molécula, considerando el número de oxidación con el que esté actuando el elemento no metálico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el elemento carbono formaba un óxido ácido que era el anhídrido carbónico. Bien, si yo quiero saber qué ácido me va a formar, ¿qué tengo que hacer? Para el ácido que yo quiera formular, tengo que partir del anhídrido del mismo nombre. Entonces, si quiero hacer reaccionar el anhídrido carbónico con el agua, me va a generar el ácido carbónico. Bien, entonces, ¿cómo se formaría el ácido carbónico? Bueno, sumaríamos matemáticamente a la molécula del anhídrido del mismo nombre que el ácido que quiero formular, le sumamos matemáticamente una molécula de agua. Bien, esto sería una representación muy esquemática, muy de lo que es la reacción química. La reacción química que se produce entre el anhídrido carbónico y el agua, que ya la vamos a ver bien en detalle a continuación. Entonces, en este caso dijimos que tenemos que ordenar los elementos en este orden. Entonces tendremos hidrógeno, el elemento no metálico, que acá es el carbono, y finalmente el oxígeno. Sumamos la cantidad de átomos de cada uno que tenemos. Por ejemplo, de hidrógeno, ¿cuántos tenemos? Estos dos que tenemos acá, 2 átomos de hidrógeno. De carbono, tengo un solo átomo de carbono. Por lo tanto, acá vendría un 1, que ya sabemos que no se coloca. Y de oxígeno, ¿cuántos tengo? 2 más 1 del agua, 3. Entonces, de esa manera me queda formulado el ácido carbónico. Si el anhídrido se llama anhídrido carbónico, perfecto, cambiamos la palabra anhídrido por ácido. Me va a quedar ácido carbónico, que es este caso. Si nosotros queremos ver qué ácidos me formaría el nitrógeno, por ejemplo, nitrógeno sabemos que tiene número de oxidación más 3 y más 5. Es decir, que me puede formar el anhídrido nitroso y el anhídrido nítrico. Si a cada uno de ellos lo hago reaccionar con agua, se me va a formar ácido nitroso y ácido nítrico. Veamos para el ácido nitroso. Si yo quiero formular el ácido nitroso, debo partir del anhídrido nitroso. Y sumarle matemáticamente una molécula de agua. Casi todos los ácidos, casi todos, salvo algunas excepciones que vamos a ver en minutos, se forman así: una molécula del anhídrido correspondiente más una de agua, una y una. Bien, entonces, una de anhídrido nitroso más una de agua. Ordenamos los elementos: hidrógeno a la izquierda, el no metal, que es el nitrógeno, en el centro, y el oxígeno al final. ¿Cuántos hidrógenos voy a tener? 2. ¿Cuántos átomos de nitrógeno? 2.
¿Y cuántos átomos de oxígeno? 3 y 1, 4. En este caso, como vemos, los subíndices de los tres elementos son divisibles, 2, 2 y 4. Cuando se presenta esa ocasión, los subíndices deben ser simplificados. Entonces, me va a quedar 1, 1 y acá 2. Pero la fórmula correctamente escrita, ¿cómo sería? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. Hidrógeno 1, nitrógeno 1, oxígeno 2. En este caso se pueden simplificar los subíndices por el motivo que los tres subíndices son divisibles, son múltiplos entre sí. En este caso, por ejemplo, bueno, no son múltiplos, pero tampoco se podrían, supongamos que esto fuera un 4, tampoco se podría porque acá tenemos un número 1, que si bien no está, sabemos que la existencia del símbolo me está indicando que hay un átomo. Para el caso del anhídrido nítrico, si lo hacemos reaccionar con el agua, nos va a formar el ácido nítrico. En ese caso, tendremos el anhídrido nítrico más una de agua y me va a dar hidrógeno, elemento no metálico, y oxígeno. De hidrógeno tenemos 2 átomos. De nitrógeno tenemos 2 átomos. Y de oxígeno tenemos 5 más 1, 6 átomos. Nuevamente los tres subíndices son múltiplos. Entonces se lo simplifica, me va a quedar 1, 1 y 3. Entonces, el ácido nítrico correctamente escrito sería hidrógeno 1, nitrógeno 1, oxígeno 3. Entonces ahí tendríamos el ácido nítrico. Otro caso que se puede presentar sería el de los anhídridos que me puede formar el azufre. Azufre tiene números de oxidación menos 2, más 4 y más 6. Con menos 2 no me puede formar óxidos, con más 4 y más 6 sí me va a formar el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico. Si a ellos los hago reaccionar con agua, se me van a transformar respectivamente en ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Para el caso del anhídrido sulfuroso, le sumamos una molécula de agua y vamos a tener hidrógeno, el elemento no metálico que es el azufre, y el oxígeno. Hidrógeno tengo 2 átomos. De azufre tengo 1 solo. Y de oxígeno tengo 2 y 1, 3. Por lo tanto, no se puede simplificar nada, ese es el ácido sulfuroso, porque proviene del anhídrido sulfuroso. Y para el caso del anhídrido sulfúrico, si lo hacemos reaccionar con agua, vamos a tener hidrógeno, el elemento no metálico, y oxígeno. Hidrógeno tengo 2 átomos, de azufre tengo 1 solo, y de oxígeno tengo 3 y 1, 4. Bien. Y acá es donde debemos tener cuidado. Acá no podemos simplificar el 2 con el 4, porque para poder simplificar los 3 subíndices tienen que ser múltiplos entre sí. Y en este caso acá no nos olvidemos que tenemos el número 1, que es lo que les decía recién. Si el anhídrido es anhídrido sulfúrico, cambiamos la palabra anhídrido por ácido y obtengo el ácido sulfúrico. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de elementos no metálicos que tienen 4 números de oxidación, que serían el caso de cloro, bromo y yodo. Esos 3 elementos habíamos dicho que tenían números de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Con menos 1 no se va a unir nunca al oxígeno, no me va a formar anhídridos.
con más 1, más 3, más 5 y más 7, sí me formaba los anhídridos. En el caso de cloro, por ejemplo, el anhídrido hipocloroso, el anhídrido cloroso, con más 3, con más 5 el anhídrido clórico y con más 7 el anhídrido perclórico. Entonces, si nosotros queremos formar esos ácidos, decimos, bueno, anhídrido hipocloroso. Le sumamos una de agua, vamos a tener hidrógeno, cloro y oxígeno. Hidrógeno 2, cloro 2 y oxígeno 1 y 1, 2. Simplificamos los subíndices, me va a quedar 1, 1 y 1, o sea que la fórmula correcta es hidrógeno, cloro, oxígeno. Por la nomenclatura común, ese se va a llamar, si parte del anhídrido hipocloroso, este va a ser el ácido hipocloroso. Para el caso, por ejemplo, del anhídrido clórico, si le sumamos una molécula de agua, me va a quedar hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 3 y 1, 4. Son todos múltiplos, simplificamos 1, 1 y 2. Por lo tanto me va a quedar hidrógeno, cloro, oxígeno 2. Hemos partido del anhídrido cloroso, por lo tanto este va a ser el ácido cloroso. Si lo hacemos con el anhídrido clórico, se me va a formar hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 5 y 1, 6. Son todos múltiplos, por lo tanto, me va a quedar de esta manera: hidrógeno, cloro, oxígeno 3. Hemos partido del anhídrido clórico, por lo tanto, este es el ácido clórico. Finalmente, con más 7, cloro nos forma el anhídrido clórico. Le sumamos matemáticamente una molécula de agua y me va a quedar hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 7 y 1, 8. Simplificamos, me va a quedar 1, 1 y 4. Por lo tanto, este ácido es hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Y si hemos partido del anhídrido perclórico, este ácido va a ser el ácido perclórico. Bien, como vemos en la mayoría de los ácidos, en la gran mayoría de los ácidos, para poder formularlos partimos del anhídrido por este método y a una molécula de anhídrido le agregamos una molécula de agua. Bien, existen casos especiales. Por ejemplo, veamos qué pasaría con el cromo. Cromo nosotros sabemos que nos da el anhídrido crómico. El anhídrido crómico tiene dos opciones. Anhídrido crómico puede reaccionar, si queremos, al anhídrido crómico lo hacemos reaccionar con una molécula de agua, vamos a tener hidrógeno 2, cromo, oxígeno 3 y 1, 4. Vamos a obtener este compuesto, que es el ácido crómico, porque partimos del anhídrido crómico. Pero hay un ácido que me forma el cromo, que es una excepción. Hasta ahora, hasta acá inclusive, sumábamos una molécula de anhídrido y una molécula de agua. Hay un ácido que es el ácido dicrómico, en el cual reaccionan dos moléculas de anhídrido con una molécula de agua.
En ese caso me queda hidrógeno 2. Cromo, tengo 2 átomos de cromo, porque son 2 moléculas de cromo. Por lo tanto, cromo 2. ¿Y de oxígenos cuántos tengo? 2 por 3, 6. Más 1, 7. Bien. Y este, que lo voy a marcar con otro color, este es el ácido dicrómico, donde el di me está indicando que tengo 2 átomos de cromo y también me está indicando que se hicieron reaccionar 2 moléculas de anhídrido crómico. Entonces, repito, hasta acá inclusive, hasta el ácido crómico, una de anhídrido más una de agua. Una excepción es para formar el ácido dicrómico, que son 2 de anhídrido y una de agua. Y ahora vamos a ver los casos del elemento fósforo. El fósforo dijimos que podía formar 2 anhídridos u óxidos ácidos, que eran el anhídrido fosforoso y el anhídrido fosfórico. Bien, en cada uno de los casos, tanto el anhídrido fosforoso como el anhídrido fosfórico pueden reaccionar, una molécula de cada uno de ellos puede reaccionar con una molécula de agua y me va a formar un ácido. O puede reaccionar con 2 moléculas de agua y formarme otro ácido, o puede reaccionar con 3 moléculas de agua y me va a formar otro ácido. Entonces, veamos. Acá tenemos anhídrido fosforoso y el anhídrido fosfórico. Veamos cómo sería el caso. Si al anhídrido fosforoso le sumamos una molécula de agua, vamos a tener un ácido. Si le sumamos 2 moléculas de agua, vamos a tener otro ácido distinto. Y si le sumamos 3 moléculas de agua, vamos a tener otro ácido distinto. En el caso del anhídrido fosfórico, lo mismo. Puede reaccionar, según las condiciones, con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. Vayamos haciéndolos. Veamos, si al anhídrido fosforoso lo hacemos reaccionar con una de agua, ¿cómo se me formaría? Bueno, la de agua. El anhídrido fosforoso, sumamos, me va a quedar hidrógeno 2, fósforo 2, oxígeno 3 y 1, 4. 2, 2 y 4 son múltiplos, se simplifica, me va a quedar 1, 1 y acá un 2. Por lo tanto, el ácido que se me formaría entre el anhídrido fosforoso y una molécula de agua es hidrógeno, fósforo, oxígeno 2, que es este que hemos formado acá. ¿Y cómo se va a nombrar? Y dijimos que cambiamos la palabra anhídrido por la palabra ácido, por lo tanto este va a ser ácido fosforoso. Bien, ¿qué pasa si vemos el que sigue? Es decir, cuando reaccione con 2 moléculas de agua. Cuando reaccione con 2 moléculas de agua, me va a formar otro ácido que va a tener 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno,
2 átomos de fósforo y de oxígeno tiene 3 más 2, 5. Y acá no se puede simplificar. Entonces, con 2 moléculas de agua se me va a formar hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 5. ¿Y cómo se va a denominar? Ácido fosforoso también, porque proviene del anhídrido fosforoso. Ya vamos a ver cómo los vamos a diferenciar. Y cuando reaccione con 3 moléculas de agua, ¿qué va a quedar? Hidrógeno, fósforo, oxígeno. Hidrógenos tengo 3 por 2, 6. 2 de fósforo y de oxígeno tengo 3 y 3, 6. 6, 2, 6. Son múltiplos. Se simplifican. Me va a quedar 3, 1 y 3. ¿Bien? Es decir, hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. Y también correspondería llamarlo ácido fosforoso. Veamos qué pasa con este antes de ver cómo vamos a diferenciar, para que cuando nos hablen del ácido fosforoso, nosotros sepamos si estamos hablando de este o de este. En el caso del anhídrido fosfórico, si reacciona con una molécula de agua, me va a quedar hidrógeno, fósforo, oxígeno. Hidrógeno 2, fósforo 2, oxígeno 5 y 1, 6. Simplificamos, me va a quedar 1, 1 y 3. ¿Cómo se va a nombrar? Si viene del anhídrido fosfórico, cambiamos anhídrido por ácido, este se va a llamar ácido fosfórico. Cuando nosotros le sumemos 2 moléculas de agua, me va a quedar hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Hidrógeno cuánto? 2 por 2, 4. Fósforo 2. Oxígeno 5. Y 2, 7. Bien, acá no se puede simplificar, por lo tanto se me va a formar hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. ¿Y cómo se va a nombrar? Ácido fosfórico también. Cuando reaccione con 3 moléculas de agua, vamos a tener hidrógeno 2 por 3, 6. Fósforo 2. Oxígeno 5 y 3, 8. 6, 2 y 8 son múltiplos, por lo tanto los simplificamos. Me va a quedar 3, 1 y 4. Es decir, que la fórmula va a ser hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Y también se va a llamar ácido fosfórico. Si nosotros observamos, cuando cada uno de los anhídridos reacciona con una molécula de agua, en la fórmula tengo un solo átomo de carbono, de fósforo, perdón. Lo mismo que acá. Cuando reacciona con 2 moléculas de agua, me queda en la fórmula 2 átomos de fósforo. ¿Bien? Igual que cuando el anhídrido fosfórico reacciona con 2 moléculas de agua. Y cuando reacciona con 3 me queda un solo átomo de fósforo en cada uno de ellos. El prefijo piro significa fuego, siempre se asoció al fósforo con el fuego. Por lo tanto, para diferenciarlo, cuando buscaron la forma, dijeron, bueno, a este le vamos a poner el prefijo piro, porque tiene más cantidad de fósforo. Y este también. Al ácido que se forma cuando ambos anhídridos reaccionan con una molécula de agua, se les coloca el prefijo meta.
a ambos. Entonces de esa manera tenemos el ácido metafosforoso y el ácido metafosfórico. El ácido pirofosforoso, que es este, y el ácido pirofosfórico, que es este. Y al que se forma cuando ambos anhídridos se combinan con 3 moléculas de agua, se les agrega el prefijo orto. Entonces, de esa manera, el anhídrido fosforoso puede combinarse con una molécula de agua y formar el ácido metafosforoso. Con 2 moléculas de agua me va a formar el ácido pirofosforoso. Y con 3 moléculas de agua me va a formar el ácido ortofosforoso. Y lo mismo el anhídrido nítrico. Si se combina con una molécula de agua me forma el ácido metafosfórico. Si se combina con 2 moléculas de agua, el ácido pirofosfórico. Y si se combina con 3 moléculas de agua, el ácido ortofosfórico. De todos estos prefijos, cuando nosotros formulamos el ácido, debemos considerarlos. El único prefijo que puede omitirse es el prefijo orto. ¿Con esto qué quiero decir? Este ácido lo pueden encontrar, y está bien nombrado, como ácido ortofosforoso o directamente como ácido fosforoso, sin el prefijo. Solamente ese prefijo. Los otros, piro y meta, deben ser utilizados. Y en este caso igual, este ácido lo podemos encontrar como ácido ortofosfórico o directamente como ácido fosfórico. ¿Bien? Bueno, esas serían las excepciones. Entonces, rebobinando, teníamos que para casi todos los ácidos sumábamos una molécula de anhídrido más una de agua, excepto para el ácido dicrómico, que eran 2 de anhídrido y una de agua, y para los ácidos de fósforo, que es una de anhídrido, y de agua puede ser 1, 2 o 3. Vamos a ver ahora otro método para formular los ácidos. En este método que hemos visto, lo que hacíamos era, en general, salvo las excepciones estas, sumar una molécula de anhídrido y una molécula de agua. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo formularlos teniendo en cuenta la electroneutralidad de la molécula. Nosotros sabemos que las moléculas, para ser moléculas, tienen que ser eléctricamente neutras. Si una agrupación atómica tiene una carga eléctrica total, quiere decir que es un ion, no es una molécula. Por lo tanto, si yo quiero formular, por ejemplo, el ácido carbónico, tenía la forma de hacer reaccionar una molécula de anhídrido carbónico con agua, bien, y sumarlos matemáticamente. Sin embargo, yo sé que es ácido carbónico, yo sé que los ácidos tienen la fórmula general: hidrógeno, elemento no metálico y oxígeno, y el elemento no metálico va a ser el carbono. Entonces, colocamos hidrógeno, el elemento no metálico que sea, y oxígeno. Bien, nosotros sabemos que los números de oxidación del hidrógeno en todos los ácidos es +1, excepto en los hidruros metálicos. Era el único caso donde hidrógeno actuaba con número de oxidación -1. Perfecto, en los ácidos siempre va a estar con +1, y el oxígeno en los ácidos siempre va a estar con -2. Lo que va a variar, y me va a hacer variar toda la fórmula, es el número de oxidación del elemento no metálico. Carbono actúa con número de oxidación +4. Entonces, ¿en qué consiste este método? La suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas me tiene que quedar 0 para poder hablar de una molécula. Entonces,
Para ello, ¿qué hacemos? Buscamos un subíndice para el elemento oxígeno. Buscamos un subíndice acá, tal que multiplicado por 2 me dé un número cercano pero mayor a 4 en este caso, es decir, al número de oxidación con el que está actuando el elemento no metálico. En este caso, por ejemplo, yo como subíndice podría poner un 2, pero ¿qué pasa? Si pongo 2, 2 por 2 es 4, me queda igual, y no, tiene que ser mayor. Entonces, el número que le sigue es el 3. Entonces ahora hacemos la siguiente reglita. Multiplicamos 3 por 2 y le restamos el número de oxidación del elemento no metálico. Ese número que me dé va a ser el subíndice que le va a quedar a hidrógeno. ¿Cómo sería esto? En este caso, 3 por 2, 6. 6 menos 4, 2. Por lo tanto, 2 es el subíndice para hidrógeno. Si nosotros analizamos acá cuántas cargas positivas y cuántas cargas negativas tenemos. Tengo más 1 y más 4. Es decir, no, perdón. Acuérdense que tenemos 2 hidrógenos. Entonces tenemos más 2 más 4 es más 6. ¿Y cuántas cargas negativas tengo? 3 por 2, 6. 6 menos 6 es 0. Es decir, la molécula queda eléctricamente neutra y la fórmula es exactamente la misma que si hubiéramos sumado el anhídrido más el agua. Borramos las cargas y nos queda formulado el ácido carbónico. Supongamos el caso del ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico, el no metal es azufre. Y si tiene la terminación ico, el azufre está trabajando con el mayor número de oxidación, que es más 6. Bien, entonces, vamos a buscar un subíndice para oxígeno que multiplicado por 2 sea mayor que 6. 3 no puede ser porque queda igual. Por lo tanto, tendrá que ser 4. 4 por 2, 8. 8 menos 6, 2. Por lo tanto, 2 átomos de hidrógeno. Verifiquemos. Cargas negativas tengo 4 por 2, 8. Y cargas positivas tengo 6. Más 2, 8. Entonces, borramos los números de oxidación, borramos las cargas y nos queda formulado el ácido sulfúrico. Para el caso, por ejemplo, del ácido nítrico, lo mismo, el no metal es el nitrógeno. Entonces, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. La terminación ico me indica mayor número de oxidación para el nitrógeno, que es más 5. Si este es menos 2 y este es más 1, busco un subíndice para oxígeno que multiplicado por 2 me quede mayor que 5. Tiene que ser 3. 3 por 2, 6. 6 menos 5, 1. Por lo tanto, acá vendría un 1 que no se pone. Veamos las cargas. Tengo 5 y 1, 6 cargas positivas y 3 por 2, 6 cargas negativas. Es decir que queda neutra. Esto también se puede aplicar al caso del ácido crómico. Y se puede aplicar inclusive al ácido dicrómico, que en el método anterior era una excepción, porque en vez de ser una de anhídrido y una de agua, eran 2 de anhídrido y una de agua. Veamos, para el caso del ácido crómico, hidrógeno, cromo, oxígeno. Cromo está actuando con más 6. Buscamos un subíndice para el oxígeno que multiplicado por 2 sea mayor que 6. Tiene que ser 3, no puede ser, tiene que ser 4. 4 por 2, 8. 8 menos 6, 2. Por lo tanto, 2 de hidrógeno. Y queda formulado el ácido crómico.
Ahora, para el ácido dicrómico tenemos que tener cuidado con eso. Di me está indicando que hay dos cromos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a plantear? Hidrógeno, cromo, oxígeno. De cromo, si es dicrómico, de cromo tendré que tener dos. Ahora bien, cromo está actuando con número de oxidación más 6 cada átomo. Pero si tengo dos átomos, el total de carga que voy a tener acá es 2 por 6, 12, más 12. Por lo tanto, yo acá tengo que buscar un subíndice para el oxígeno tal que multiplicado por 2 me dé mayor que 12. 6 no puede ser porque me queda igual. Entonces será 7. 7 por 2, 14. 14 menos 12, 2. Por lo tanto, 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántas cargas negativas tengo? 7 por 2, 14. 14 cargas negativas. Y positivas, ¿cuántas tengo? 12 de los dos cromos más 2 de los dos hidrógenos son 14. O sea que la molécula queda eléctricamente neutra. Y nos queda así la fórmula del ácido dicrómico. Bien. Exactamente lo mismo es para todos los demás ácidos. A los únicos ácidos que no se les puede aplicar esta forma es a los ácidos del fósforo: metafosforoso, pirofosforoso, ortofosforoso, metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. Bien, pero para todos los demás ácidos la fórmula, el método es válido, es aplicable. Inclusive para el ácido dicrómico, repito, que era una de las excepciones en el caso de recién. Bueno, con respecto a la nomenclatura, hasta ahora hemos estado hablando de la nomenclatura clásica o funcional que utilizaba el anhídrido correspondiente, y para nombrar al ácido se nombra igual que el anhídrido, pero cambiando la palabra anhídrido por ácido. La nomenclatura moderna o sistemática de Stock utiliza un prefijo, utiliza los prefijos oxo, dioxo, trioxo, tetroxo, pentoxo, ¿sí? Y el nombre se va a formular con este prefijo que, ¿qué me indican? Oxo me indica un átomo de oxígeno. Dioxo me indica dos átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Dioxo me indica dos átomos de oxígeno. Trioxo me indica tres átomos de oxígeno. Tetroxo me indica 4 átomos de oxígeno. Pentoxo, 5 átomos de oxígeno. Heptoxo me indica 7 átomos de oxígeno, y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué consiste? Se usa un prefijo que me indica la cantidad de átomos de oxígeno, uno de estos que tenemos acá, precedido por la palabra ácido. Ácido, el prefijo, y a continuación el nombre del elemento no metálico, pero terminado siempre en ico, no como en la nomenclatura común, que era la terminación oso o ico. No, este va a ser siempre terminado en ico. Entonces, el nombre del no metal terminado en ico. Y al final, entre paréntesis y con números romanos, como es la costumbre en las nomenclaturas de Stock, el número de oxidación del elemento no metálico en números romanos.
de manera tal que el ácido carbónico tiene 3 oxígenos, por lo tanto será ácido trioxo. Lo vamos a escribir con otro color. Ácido trioxo. Vamos por acá. El nombre del no metal terminado en ico, trioxo carbónico y entre paréntesis el número de oxidación del elemento no metálico, del carbono con el que está actuando ahí, obviamente. Entonces tenemos el ácido trioxo carbónico 4. En este caso, ¿cómo sería? Tengo 4 oxígenos, por lo tanto se va a usar el prefijo tetroxo. Entonces este va a ser el ácido tetroxo sulfúrico y azufre está actuando con 6. Entonces, ácido tetroxo sulfúrico 6. En este caso, coincide la terminación ico en ambas nomenclaturas. Pero si nosotros tuviéramos el ácido sulfuroso, por ejemplo, lo voy a agregar acá abajo, ácido sulfuroso, terminación oso me indica menor número de oxidación, es decir, más 4. ¿Cómo lo formularía? Y por este nuevo método sería, si este está con más 4, busco un subíndice para oxígeno que multiplicado por 2 sea mayor de 4. 3 por 2, 6, 6 menos 4, 2. Y me queda formulado el ácido sulfuroso. Pero si lo quiero nombrar por la nomenclatura moderna o sistemática de Stock, este se nombraría ácido. Tengo 3 oxígenos, por lo tanto el prefijo es trioxo. El nombre del elemento no metálico terminado siempre en ico, sulfúrico, y el número de oxidación con el que está actuando el no metal, que es 4. Fíjense que acá por la nomenclatura clásica la terminación del ácido es oso, y sin embargo acá siempre va a ser ico. ¿Bien? Bueno, y siguiendo con esto, ¿cómo se nombraría, por ejemplo, este ácido? 3 oxígenos. Ácido trioxo nítrico 5. ¿Y este cómo se nombraría? Ácido tetroxo crómico 6. ¿Y este cómo se llamaría? Ojo acá, este es el ácido dicrómico, tengo 2 cromos. En los otros ácidos tenía un solo átomo del no metal, acá tengo 2. Entonces este se va a llamar ácido heptoxo dicrómico 6. Ácido heptoxo dicrómico 6. Sin olvidarnos de eso. Bueno, y cuando nosotros tengamos un ácido y no sepamos el nombre, supongamos que nosotros estamos leyendo un apunte, estamos estudiando, nos encontramos con el nombre de un ácido, o nos encontramos, mejor dicho, con la fórmula de un ácido, y lo queremos nombrar y no sabemos con qué número de oxidación, porque no es tan fácil acá darse cuenta con qué número de oxidación está actuando el elemento no metálico. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos recién, es decir, basarnos en la electroneutralidad de la molécula. Exactamente lo mismo lo hacemos, pero al revés. Nosotros sabemos que hidrógeno siempre tiene +1 y que oxígeno siempre tiene -2 en todos ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vemos cuántas cargas positivas tengo. 2 por 1, 2. Tengo +2
Y negativas tengo 3 por 2, 6. Menos 6. ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar menos 4. Para que la molécula sea neutra, sí o sí, si tengo 4 cargas negativas, carbono me va a tener que aportar 4 cargas positivas. Es decir, que sí o sí carbono va a estar actuando con más 4. Veamos qué pasaría en este ácido. Si no sabemos, no nos damos cuenta con cuánto está actuando azufre. Bueno, oxígeno tiene menos 2. Hidrógeno tiene más 1. Tengo 2 hidrógenos, por lo tanto tengo 2 cargas positivas. De oxígeno tengo 4 por 2, 8 cargas negativas. 2 menos 8 es menos 6. Por lo tanto, azufre tendrá que estar actuando con más 6. Veamos el caso de este ácido. Oxígeno siempre menos 2, hidrógeno siempre más 1. Tengo un solo átomo de hidrógeno, por lo tanto, una carga positiva. Negativas tengo 3 por 2, 6. 1 menos 6 es menos 5. Por lo tanto, nitrógeno tendrá que estar actuando con más 5 para que la molécula me quede neutra. Y si nitrógeno está con más 5, que es el mayor, ¿cómo se va a nombrar el ácido? Ácido nítrico. Bien. En este caso, hidrógeno siempre más 1, oxígeno siempre menos 2. Entonces voy a tener 2 por 1, 2. 2 cargas positivas. ¿Y negativas cuántas? 4 por 2, 8. 2 menos 8 es menos 6. Por lo tanto, cromo tendrá que estar actuando con más 6. Y acá también se cumple. ¿Por qué? Porque oxígeno, dijimos, siempre menos 2. Hidrógeno, siempre más 1. ¿Cuántas cargas positivas tengo? 2 por 1, 2. ¿Y cuántas negativas? 7 por 2, 14. 2 menos 14 es menos 12. Quiere decir que tienen que haber 12 cargas positivas para que me quede 0. Ahora, las 12 cargas positivas están repartidas entre 2 átomos de cromo. Por lo tanto, si los 2 átomos me juntan 12 cargas, un solo átomo tiene que tener 6 cargas. Por lo tanto, cromo está actuando con más 6. Bien. Y en el caso de este otro ácido, bueno, menos 2 más 1. 3 por 2 es menos 6. 2 por 1, 2. Menos 6 más 2. Esto es menos 4. Por lo tanto, azufre tendrá que estar actuando con más 4. Bien, eso sería todo lo que corresponde al tema de ácidos oxácidos. En el próximo video continuamos con los compuestos ternarios.